Elizabeth, Roxana, Sergio, Silvia, Teo, etcétera. Bueno, Exacto. hemos, Hola, durante todo este tiempo, hemos hablado muchísimo acerca del despertar de la conciencia, pero algo que muy pocas veces se ha tomado y es fundamental tenerlo en cuenta, que es el tema de tener claridad, claridad en el trabajo y claridad en la vida de cada uno, ¿no? O sea, cuando hablo de claridad, eh, estoy hablando de ver las cosas como son realmente, no como pensamos muchas veces, sino, y esto nos pasa con la enseñanza, nos pasa con muchas cosas que realmente nosotros pensamos que vemos las cosas claras y no es así. Eh, Tenemos que clarificar muchas cosas en nuestra vida. Esa confusión que tenemos todos muchas veces no es falta de información. A veces la confusión está dada por una sobredosis de información. Y cuando hay tanta información, uno muchas veces no es claro en lo que tiene que hacer, porque se le presenta una situación y no sabe realmente cómo abordarla. Pero acá entra el tema de que una persona que está trabajando en el despertar también tiene que ser claro, claro consigo mismo. ¿Entienden? Tiene que ser claro consigo mismo. A ver, ahí está. Tiene que ser claro consigo mismo, muy claro. Por ejemplo, a veces hay cosas que nosotros sabemos o no sabemos, ¿no? Tenemos el conocimiento. Pero hay cosas a veces que no las queremos ver, que es otro punto. O sea, hay una diferencia entre no saber y no querer mirar, muy grande. O sea, muchas veces no queremos mirar la realidad, no es que la ignoremos, no la queremos ver. Y por ende, si no la queremos saber, menos la vamos a aceptar y conocer y menos la vamos a trabajar. Esas causas por las cuales muchas veces no vemos lo que no vemos la realidad. Bueno, obviamente, tengo que ir admitiendo gente acá. Obviamente que es producto del ego, pero también hay confusiones mentales que produce el ego, ¿no? De cada uno. Y acá hay muchas cosas que nos impiden clarificar. Por ejemplo, nosotros a veces dentro nuestro tenemos muchos choques a nivel emocional y mental, por lo general entre deseos que son incompatibles, que hacen que querramos una cosa, otro día queremos otra, hoy vemos la cosa de una manera, el otro día no la vemos de otra manera, entonces tenemos ese choque constante de deseos incompatibles. Y como ya dijimos, eh, la confusión muchas veces está dada por exceso de información, por eso tenemos tanta carga de la información. Y muchas veces esa falta de claridad y esa confusión la utilizamos para postergar una decisión, de cual sea, sea de la que sea. O sea, la claridad no solamente tiene que ver con el despertar de la conciencia,
tienen que ver con todos los hechos de nuestra vida. Una persona que vaya desarrollando la claridad va resolviendo sus situaciones a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, o sea, todo tipo de situaciones. La persona que tiene claridad resuelve todas estas situaciones. Y es lo que falta, falta claridad. Podríamos decir que aproximadamente más de un 90% de la humanidad no tiene claridad. Le falta claridad. Entonces, la claridad no está dada tampoco por el exceso de información, porque eso es ser intelectual. Una persona intelectual no necesariamente es claro. A veces una persona intelectual a veces está más confundido que una persona que no tiene tanto conocimiento. Y también el que tiene poco conocimiento también está confundido muchas veces por falta de conocimiento. Entonces, nosotros nos podríamos hacer un par de preguntas. Acá vamos, como dice, vamos a empezar al grano. Deberíamos hacer una evaluación dentro nuestro y preguntarnos lo que sé, o sea, lo que sabemos. Después, si agrega el problema, lo que supongo. ¿Cuántas cosas suponemos? La suposición es un gran enemigo de la claridad. Lo que temo, el temor, otro enemigo de la claridad que nos impide ser claros y ver las cosas con claridad, por miedo y por suposiciones. Entonces, ahí vienen preguntas que mucha gente se hace, como por ejemplo, no sé qué hacer con mi vida. Es una de las preguntas que creo que todas las personas han pasado en algún momento por esa pregunta. No sé qué hacer con mi vida. Eh, y eso lo pueden aplicar, por ejemplo, si fueran un trabajo, dice, una persona necesita decidir si continúa en ese trabajo o no. Y para tomar esa decisión tiene que tener claridad. Entonces, ¿qué hay que evaluar para tener claridad? Espero que vayan anotando. Uno tiene que saber primero uno tiene que saber cuál es la realidad de uno. O sea, cuál es la situación. Vieron que cuando alguien nos quiere preguntar cómo andamos y nos quiere ayudar realmente, nos pregunta, bueno, ¿cuál es tu situación? O sea, quiere saber cómo estamos, pero esa pregunta la tenemos que hacernos nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es mi situación? Cada uno se tiene que preguntar para avanzar. Es necesario saber conocer de la base el problema. ¿Cuál es la situación que tiene cada uno? Acá, esto lo pueden aplicar desde lo espiritual hasta cualquier situación física que tenga, en el plano material. Para todo. ¿Cuál es mi situación? Después preguntarse cuáles decisiones se tienen pendientes. ¿Cuántas decisiones postergamos muchas veces o se tienen pendientes? Por temor y por suposiciones, por ejemplo, o por muchas otras cosas más. Pero vamos a dar ese ejemplo. Decisiones que se tienen postergadas por temor, por no saber qué hacer, por estar confundido, por suponer. Y, por ejemplo, esto es fundamental porque a todos nos ha pasado, saber qué es lo que depende de mí, o sea, de cada uno de nosotros.
Porque hay situaciones en la vida que dependen de nosotros y hay situaciones que no dependen de nosotros. Y tenemos que saber diferenciar eso. ¿Cuáles son las situaciones que dependen de nosotros y podemos cambiar? ¿Y cuáles son las situaciones que dependen de un tercero o de otra situación que es ajena a nosotros? Y tenemos que tener claro eso. Y tenemos que dividir. Esto depende de mí, esto no depende de mí. Y muchas veces hay que dejar de preocuparse y perder tiempo por lo que no depende de uno y dejar que pase. Y como siempre postergamos cuando nos encontramos en esta situación, en esta falta de claridad, cada uno sabe que realmente la vida pasa y pasa rápido. Entonces tenemos que ponernos un plazo muchas veces para decir si vamos a hacer las cosas o no lo vamos a hacer. ¿Entienden? O sea, para tener una meta uno tiene que ponerse un plazo. O sea, para no perder tiempo, uno tiene que tener un plazo razonable, pero que vaya a cumplir. Ese plazo lo puede poner de muchas maneras. O sea, un plazo para comenzar o un plazo para terminar determinada situación. Cada uno sabrá de acuerdo a su situación a qué le va a aplicar un plazo, ¿no? Y tiene que preguntarse muchas veces en el ámbito de sus propias decisiones, ¿no? Acá vamos a nombrar distintas cosas algunas pueden ser virtudes, otros pueden ser ego, pero son todas situaciones que a nosotros nos abarcan. ¿Desde dónde estoy decidiendo en mi vida? Ser claros en eso. ¿Desde dónde estoy decidiendo? ¿Desde el miedo, por ejemplo? Muchas personas deciden desde el miedo. Se mantienen en ciertos lugares desde el miedo. No toman decisiones por miedo. O sea, cuando digo de dónde estoy decidiendo, decidir no hacer nada también es una decisión. ¿Entienden? Entonces, ¿de dónde estoy decidiendo? Desde el miedo, desde la culpa, desde la ira, desde la resignación, desde un deseo de aprobación que uno necesita de los demás, de una necesidad de demostrar. Hay personas que tienen una necesidad constante de demostrar y su vida se reduce a eso muchas veces. Y vivir de esas apariencias que habla mucho de Maestro Samael. Se puede estar decidiendo de una dependencia emocional o de una codependencia que podemos tener con algún familiar, con alguna persona que puede estar en nuestro entorno. Y acá viene justo algo que hoy hablaba más o menos un ratito con Silvia, le mandaba un audio. La falsa personalidad muchas veces es la que decide por nosotros. Nosotros no decidimos. La falsa personalidad. Los mandatos familiares que se tienen están exactamente sobre la falsa personalidad, porque la falsa personalidad es formada por la familia. Entonces tenemos que ver las decisiones también si las son mandatos familiares
A veces hay personas que deciden por una identidad profesional, por ejemplo, el que es doctor, el que es abogado, el que es etcétera, etcétera, resuelve desde esa postura o desde esa imagen en situaciones que no aplican, ¿entienden? Entonces, eh, tenemos que salir de muchas confusiones. Hay veces que se decide desde un personaje espiritual que no hemos montado. Tenemos un personaje espiritual que hay que acabar con ese personaje espiritual. Por eso acá tenemos que ser claros. Para avanzar en el trabajo, nos hace falta ser claros. Yo he dicho en algunos mensajes, en algunos Zoom, que como enseña el maestro Samael en la Sofía, la clarividencia es ver claras las cosas. Y se necesita ver claras las cosas en este camino. Y en la vida se necesita ver clara, tener claridad ante la situación. Para resolver, para resolver cualquier situación se necesita ver las cosas claras. Por eso hay que tener en cuenta todo lo que estuvimos hablando antes y nombrando, ¿no? Que no haya miedo, que no haya culpa, que no haya dependencia emocional, que no haya un deseo de aprobación. ¿Y por qué nombro todas estas cosas? Porque son muy comunes hoy en día. Son muy, pero a flor de piel de todas las personas. O sea, eh, hay personas que eh, dependen mucho de la imagen social, por ejemplo. Y la imagen social está dada por ese velo de malla que habla el maestro Samael, que es ilusorio, y también está dado por, si me callo un poquito porque está admitiendo gente. Bueno, entonces, ese velo de malla, también tenemos el velo de malla propio, que es el falso concepto o la falsa imagen que tenemos de nosotros mismos. No deja de ser tampoco una ilusión, una fantasía. Entonces, hay que decidir. O sea, guste o no nos guste, nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días y las tenemos que tomar con claridad. Por ejemplo, hay personas que no les gusta decidir y no les gusta tomar decisiones porque ven estos beneficios que son basados en el miedo, como por ejemplo decir, no asumir riesgos. Toda decisión implica quizá un riesgo, pero que quieren no asumir riesgos, tienen que comprender que detrás de eso hay un miedo terrible a tomar decisiones. Por ejemplo, sigue mucho de la imagen social a no decepcionar. Si está muy apegado a las decisiones que tienen que tomar dentro de su seno, familiar o laboral o espiritual, muchas veces no quiere perder privilegios por tomar decisiones. Hay personas que saben que determinada decisión los puede hacer perder privilegios. A veces está el orgullo que no, para tomar decisiones no nos permite reconocer un error. Y no reconocer un error también es una decisión.
es no ser claros. Una persona que no tiene la capacidad de reconocer un error o que se equivocó, ¿no? No tiene posibilidad de claro. Por ejemplo, las personas que siempre mantienen abierta una fantasía, que viven con una fantasía de cualquier tipo en su cabeza. Estamos como los chicos todavía que sueñan con ser bomberos cuando van a ser grandes. Entonces, hay más preguntas. Acá yo le voy a dar una serie de preguntas que lo van a ayudar mucho para cuando se la pregunten, para saber realmente qué impedimentos están teniendo para ser claros con ustedes mismos y para ser claros en la vida. Como dijimos, esto lo pueden aplicar a todo, porque eh, la enseñanza es integral. O sea, la iniciación nuestra es integral. No es que pasa en una clase espiritual y después cuando salimos a la vida, la iniciación no la estamos viviendo, la estamos viviendo en todo momento. Entonces nosotros somos personas integrales y tenemos que, cierta situación se puede estar presentando en nuestro trabajo, en nuestra pareja, en nuestra familia, en muchísimos lugares, en el lugar donde estudiemos, ¿no? Entonces, acá hay una pregunta que decir, ¿qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que se desea? ¿Qué es lo que se quiere? Preguntarnos, ¿qué es lo que realmente se quiere? ¿Qué es lo que realmente se desea? Parece que la palabra deseo para algunas personas está como no se puede nombrar, ¿no? Entonces se disfraza con la palabra anhelo, pero eh, está disfrazando la misma palabra deseo. ¿A qué se teme? ¿A qué es lo que tememos? Eso es fundamental. Si uno no sabe a qué le teme, no le va a poder hacer frente y no se le va a poder sacar. Por ejemplo, ¿a quién intenta complacer? ¿O a quiénes intenta complacer? Llámese familia, llámese amigos, llámese compañero de trabajo, llámese jefe, llámese un montón de cosas. Uno vive intentando complacer muchas veces para encajar. Y yo le pregunto, a veces en ese balance uno se pregunta, ¿qué perdería? Porque hay personas que saben que si cambian, pierden algo. Entonces, ¿qué perdería uno al cambiar? ¿Y qué ganaría uno al cambiar? Porque a veces tomar decisiones hace que uno, por ejemplo, yo cuando me convertí en misionero, obviamente que perdí el contacto familiar con toda la familia mía, en pos de otra cosa. Pero yo era consciente de eso, de esa decisión. Uno tiene que preguntarse muchas veces qué va a perder al cambiar o a tomar cierta decisión, para después no andar repitiendo y lidiando con las consecuencias. Y lo peor de todo, ¿qué logra o qué obtiene manteniéndose igual? O sea, si está contento manteniéndose igual, porque nos pasa esto a nosotros. Una parte de nosotros quiere avanzar, pero otra parte quiere permanecer donde está. En la emoción nos hace decir
que queremos avanzar. Pero hay algo que quiere permanecer siempre donde está, que es ese miedo, esa inseguridad, quién sabe qué, esa costumbre, cada uno lo tiene que buscar. Para esto, los que leyeron una parte que yo posteé en los grupos, es fundamental el cambio de foco, el cambiar nuestra visión, ¿no? Eh, la atención, vieron que Mario Sabel habla mucho que donde está la atención está nuestra conciencia y estamos nosotros. O sea, la atención construye nuestra realidad psicológica. Eso hay que aprender a verlo, porque donde está nuestra conciencia, ahí está nuestra realidad psicológica. Tenemos que hacernos conscientes de nuestras virtudes o de nuestros recursos, o sea, de lo que podemos hacer, y también de nuestras carencias para trabajarlas y solucionarlas, para saber qué nos sobra y qué nos falta. Porque si no somos claros y no somos conscientes de hasta dónde llegamos y hasta dónde podemos, es como cualquiera de nosotros dice, bueno, me subo al ring y peleo con un boxeador profesional. No, esa persona, nosotros no estaríamos ahí conscientes de lo que somos y si podemos, porque no vamos a durar ni 10 minutos ni un minuto en el ring, porque no estamos preparados. A veces las personas amplían muchas cosas y caen en la negación de los problemas. Los problemas no hay que negarlos, no hay que negar la existencia de los problemas. Tampoco hay que saber que los problemas son sostenidos por la mente, pero nosotros necesitamos, bueno, una vez que ya se conoce el problema, buscar la solución, no quedarnos ahí, ¿no? Tenemos muchas veces en este ámbito de la claridad y las decisiones, tenemos un pensamiento, podríamos ser binario, ¿no? Para la psicología sería, eh, ¿cómo es el que tiene dos especialidades? Bipolar. Que la bipolaridad está relacionada muchas veces con ese doble centro de gravedad que estuvimos hablando el otro día, ¿no? Entonces, por lo general, pensamos en éxito o pensamos en fracaso. Así se mueve nuestra mente. Éxito o fracaso. Quedarme o destruirlo todo, o dejar y abandonar todo. Siempre somos extremistas. Vamos de un lado, o sea, de un extremo al otro. ¿Aceptamos o nos ponemos a pelear? Pensamientos binarios. Ganar o perder. Siempre pensamos de esa manera. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender? Porque yo ya le he hablado tanto del despertar de la conciencia que vamos a, por lo menos, tratar de hacerla lo que todavía no están trabajando, no están manejando bien la autoobservación y el recuerdo de sí. Cuando estemos frente a una situación, por lo menos, que no podemos manejar, vamos a examinar la situación como si fuéramos un observador externo, por lo menos. Como si fuéramos otra persona y la estamos viendo de afuera.
Por lo menos eso. Si yo tengo la capacidad de hacer el observador observado, por lo menos decir, bueno, me voy a ubicar como desde afuera tratando de ver, ahí se le cortó la luz a Teófilo, por la tormenta. ¿Sí? Entonces, vamos a poner, muchas veces hace falta en este camino y en estas situaciones de la claridad, hace falta tener un consejero. No estoy yo ofreciendo ser el consejero de todo. No me estoy ofreciendo, pero hace falta tener un consejero en ese escenario. Hay que aconsejar. Entonces vamos a tener que decidir si mantenemos todo igual, porque hay personas que necesitan esa seguridad de mantener todo igual. Si cambio, si me produzco un cambio mínimo, hay personas que optan por un cambio gradual, no quieren hacerlo todo de golpe, y hay personas que sí se juegan y van a un cambio profundo. Por supuesto que en todo esto las personas muchas veces analizan los beneficios, los costos y los riesgos que tienen. Acá encontramos cómo la persona se va defendiendo, ¿no? Porque la palabra muchas veces compromete y sabe que yo le he hablado del compromiso o de la responsabilidad, que la responsabilidad es saber responder. Entonces la persona empieza con, tal vez debería, ¿no? Siempre tratando de no comprometerse con el tal vez debería. Estoy considerando, son palabras muy, muy evasivas que utiliza la personalidad. He decidido, por ejemplo. Pero acá hay que evaluar ciertas posibilidades que tenemos nosotros en ver claro, ¿no? Muchas veces nosotros en el terreno de las suposiciones que hablábamos al comienzo, muchas veces entramos en una situación de duelo por suponer, por poner un ejemplo, duelo o cualquier cosa. Duelo por lo que no será. O sea, muchas veces nos entramos en una situación de duelo por una suposición o una situación de sufrimiento o de... Estamos viviendo una... acongojados, estamos angustiados, estamos deprimidos. Bueno, las personas están de muchas cosas por situaciones que realmente no existen todavía. Están en la imaginación. Y eso hay que trabajar y hay que desterrarlo. Son los enemigos que nos impiden ver claras las situaciones. Eh, por supuesto que toda decisión y ver claro tiene un costo, ¿no? Porque ver claras las cosas tiene un costo. A veces ese costo es porque ver las personas tal cual son y ver las situaciones tal cual son crudamente, sin tanto monito y sin tanto disfraz, verlas como son, tiene un costo que la persona tiene que asumir y tiene que ser muy fuerte la persona. La persona tiene que ser fuerte, tiene que estar ubicada en su conciencia y tiene que tener fortaleza interior para tener la capacidad de ver las cosas como son y que lo que ve no le afecte.
porque si las cosas las empieza a ver claramente, créame que o va a tomar la decisión de quedar solo y de aislarse de todo el mundo, o no va a querer estar con nadie, o va a empezar, o va a caer en la crítica de todo el mundo al darse cuenta cómo son, cómo es la humanidad. Entonces, eh, también a veces el otro día escribíamos, no me acuerdo en qué lo que habíamos puesto, pero hablábamos que en el trabajo hacía falta controlar la lengua, ¿no? Que no sé si lo leyeron, que se hablaba de la lengua, que hicimos un escrito que el trabajo psicológico muchas veces también se nota en el trabajo en la lengua de la persona, en cómo habla. Entonces, tenemos que marcarnos ciertas conductas, porque para ver claro también hay que actuar claro. O sea, ver claro, no se puede ver claras las cosas si uno no es claro. Y en especial si uno no es claro con uno mismo. Porque para tener claridad, o sea, cuando hablo de claridad la claridad entre una de las cosas principales que no es objetividad, ser 100% objetivo, ver las cosas como son. Y una persona que es objetiva y ve las cosas como son, realmente se le puede medir a solucionar cualquier problema que tenga. Entonces hay que aprender a controlarse. A veces se habla, pero preguntar, ¿qué necesito realmente decir? ¿Es necesario decir todo? ¿Qué es lo que necesito decir? Como dicen, el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿no? Entonces, ¿qué necesito decir? ¿A quién, a quién necesito decirle algo? Obviamente que yo voy a hablar con alguien que tenga capacidad de resolución de la situación, ¿entienden? Que cuando hablábamos anteriormente, si la situación depende de uno, depende de un tercero. Si esa situación depende de un tercero, ese es el con quien tenemos que hablar. No con todo el mundo para quejarnos, sino con el que tiene la capacidad de resolver. Y aquí viene qué palabras vamos a utilizar. Porque cuando salen las palabras, obviamente tienen que salir desde la conciencia, ¿no? O sea, la conciencia y la claridad van de la mano. Por eso estamos hablando. La conciencia y la claridad van de la mano y ténganlo presente. Que no es claro, no está consciente. El que es incoherente no está consciente. Y ahí tiene que la persona muchas veces que la que no se sabe controlar tiene que aprender a ponerse límites. Mientras está trabajando en despertar la conciencia y hay cosas que no le salen, tiene que ponerse límites para sostener en el trabajo, para no complicarse más la vida. ¿Entienden? Por ejemplo, la persona dice, he decidido tal cosa porque reconozco que esta decisión implica tal cosa, y decir, no puedo controlar esto, pero sí puedo comprometerme con tal cosa, por ejemplo, ¿no? Acá
no vamos a tener que ser conscientes muchas veces que hay una gran diferencia entre la intención y la acción. O sea, las intenciones terminan no sirviendo. Tenemos que ser conscientes de eso. Yo sé que estamos acostumbrados a decir, bueno, pero la intención es lo que vale. No, lo que vale es la acción. La intención no. Está bien, para un regalito, uy, me olvidé el regalo en casa y dice, para un cumpleaños, sí, bueno, la intención es lo que vale, sí, feliz cumpleaños. Esas cosas sí, pero para quedar bien, o sea, para tener un ambiente ameno, ¿no? Pero la intención en nuestra vida no sirve, lo que sirve es la acción. Y para esto hay que evitar esto, por ejemplo. Hay personas que se meten o se proponen planes grandiosos de entrada. Y no se va a lograr un plan grandioso de entrada. Todo empieza con pequeños cambios. Yo me recuerdo cuando yo me quería comprar, con 18 años me quería comprar un auto y obviamente yo veía los autos grandes y los últimos modelos y me quería comprar uno de esos. Y decía, uno de esos o nada, ¿no? Hasta que terminé, de acuerdo a mi posibilidad, comprándome un Citroën. Empecé con un Citroën. O sea, obviamente que yo no quería el Citroën, ¿no? Pero era hasta dónde llegaba. Y siempre hay que empezar por algo. Después uno va avanzando, avanzando hasta que logre ya ir cambiando el vehículo. Entonces es así. Empieza con pequeños pasos, ¿sabes? Pero hay que largarse a caminar. Acá hay obstáculos que son previsibles, yo veo que se están presentando eh, en los grupos y en las personas a nivel, no digo de ustedes solamente, hablo de todo, ¿no? Uno sale a la calle y ve a la gente cansada ya. Hay un cansancio general de la misma vida. Hay algunos que tienen cansancio ya de todo lo que hicieron. Los tienen cansados, están cansados físicamente. Que hay que soltar ese recuerdo de todo lo que se hizo y liberarse de ese cansancio. Porque si no es una mochila que nos cargamos de todo lo que hicimos, sea bueno, sea malo, y que nos pone en un estado de cansancio, de rutina. Otro factor grande que está impidiendo muchas veces la toma de decisiones es el miedo. Ya lo hablamos antes. En algunos casos, y depende el momento de la vida que estemos viviendo, está la reacción familiar. Hay muchas decisiones que no tomamos por evitar una reacción familiar, pero esa reacción familiar, pero también tenemos nuestra vida y nuestra que avanzar, nosotros somos responsables de nosotros.
Ni hablar que también tenemos como excusa siempre la falta de dinero. Cuando hay que hacer algo decimos sí, pero falta siempre. Y sí, yo sé que siempre falta plata, siempre nos falta. Yo muchas veces salía a dar misión y iba con el pasaje de ida, pero tenía la fe que todo se iba a arreglar. Si me iba mal no tenía ni cómo volver. También hay falta de información, pero de buena información, pero de información correcta, no de lo que dicen que dijeron, que dijo tal, ¿no? Sino de una información bien estudiada acerca de la enseñanza o de cualquier tema. Por ejemplo, en un ámbito laboral, muchas veces entre los empleados se corre mucho el chisme sobre el jefe y resulta que el jefe ni enterado de todo lo que están hablando todos los empleados. Eso transpórtelo a todas las situaciones que se presentan, ¿no? Y hay muchos retrocesos. Disculpen acá, pero tengo un caloventor acá que lo tengo, lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago, porque está fresco. Bueno, entonces, eh, y hay un gran retroceso emocional que se está viendo en muchas personas, ¿eh? Entonces, eh, uno tiene que ponerse metas. O sea, decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré? Por ejemplo, uno se pregunta, ¿qué haré? ¿No? ¿Cuándo? Con el cuándo tengan cuidado. Si bien es importante preguntarse el cuándo, pero si ese cuándo está muy lejos, no, no sirve. ¿Entienden? Claro, si el cuándo es el año que viene, por ejemplo, en el tema de una dieta, pues, ¿cuándo va a empezar? Y empezaré en el 2027. No, en el cuándo, por poner un ejemplo. Y ni hablar con metas importantes. ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuándo se va a empezar con esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque las situaciones perfectas no van a estar. Nunca. Nunca van a estar las situaciones perfectas como nosotros queremos. Yo jamás he empezado con las situaciones perfectas como me hubieran gustado. Y arranqué con lo que tenía. Y todos tenemos que arrancar con lo que tenemos, porque es nuestra base. Por eso está en el debe y en el haber lo que tenemos y lo que nos falta. Y lo que nos falta lo vamos a ir consiguiendo en el camino, pero hay que largarse a caminar en este camino espiritual, ¿no? Y tenemos que tener un plan de trabajo, porque muchas personas nos preguntan a veces, ¿cómo sería una, como una organización en el trabajo, ¿no? Obviamente que esa organización en el trabajo nos la va presentando la misma vida todos los días, porque uno sale y no sabe lo que va a pasar ese día. Bueno, sí sabe por lo general que va a trabajar, los que tienen, uno tiene algunos compromisos, algunos proyectos, algo que hacer, sabe que tiene que hacer. Pero después hay un montón de imprevistos, ¿no? Y uno tiene que estar preparado ante los imprevistos que nos va a presentar la vida, ¿no? Entonces, uno tiene que estar preparado para saber cómo va a reaccionar. Y cuando hablo de reacción, no estoy hablando de reaccionar mal, sino cómo va a actuar. Uno tiene que prepararse para actuar conscientemente. Saber que ante una situación difícil, lo único que dice, ante una situación difícil uno tiene que estar sabiendo que lo que tiene que hacer primero es recurrir a su conciencia, no una reacción
de ira o una reacción de miedo, no una reacción. Uno tiene que saber que no tiene que recurrir a eso. Eh, Nosotros tenemos que actuar porque a veces se corre el riesgo o esa imaginación que tenemos, lo que hablábamos. eh, Muchas personas actúan queriendo tener una certeza absoluta de lo que va a pasar. Y es imposible. La certeza total no existe acá en este plano. Las decisiones muchas veces pueden ser, si las tomamos bien, pueden ser correctas o dolorosas. Y una decisión muchas veces que tomemos también tenemos que tener en cuenta que puede necesitar correcciones. Porque cuando una persona es cerrada, ¿vieron? Cuando una persona dice, es una persona cerrada, le decimos ¿por qué? Porque no acepta correcciones. Entonces, al ser una persona cerrada que no acepta correcciones, y bueno, no se puede hacer mucho. Y si nosotros somos esa persona cerrada que no acepta correcciones, tenemos que cambiar. Tenemos que aceptar las correcciones, ¿no? Por lo general hay personas que con este tipo de conocimientos muchas veces se autocastigan con la palabra, por lo menos es el ego, porque es el ego, y el ego, ¿no? Y hay que aprender a revisar nuestra propia psicología sin destruir, o sea, sin causarnos dolor. La equivocación que cometimos ya la cometimos. O sea, los golpes de pecho acá no andan, como en la región. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No va acá, ¿no? Entonces, se comete un error, bueno, se es consciente que se cometió ese error y lo único que hay que tomar una decisión, que es fácil, no hacerlo más. Acá, ponerse a llorar, golpe de pecho, no sirven para nada, hay que cambiar. Y el cambio es la acción, no la intención. Por ejemplo, uno puede tener al final del día o al final algún día de reflexión para ver cómo va en el trabajo y cómo va el desarrollo de la claridad para ver las situaciones. Por ejemplo, se toman unos 20 minutos en silencio con ustedes mismos y se preguntan, ¿qué ocurrió? Hay personas que viven y no saben qué ha ocurrido durante todo el día. Han transitado por la vida, pero no saben ni lo que pasó. ¿Qué interpreté? La interpretación no va a dar qué. Si tuve la conciencia o algún ego de turno que interpretó eso de alguna u otra manera. El ego siempre va a interpretar todo de una manera equivocada. Por eso no puede haber claridad, porque también la claridad está muy relacionada con lo que uno va a interpretar de la vida o de una conversación, el saber escuchar. Eso es que estoy interpretando yo de esta conversación que estoy teniendo.
¿Qué sentí? Bueno, ahí entra uno a trabajar sobre el centro emocional. ¿Qué hice? ¿Qué hizo? O cuando uno se pregunta qué hice. Si no hizo nada, perdió el tiempo. ¿Qué hice? Por ejemplo, ¿qué hice? Reaccioné, por ejemplo. Bueno, no tengo que reaccionar más, ahí me equivoqué. Pero si hice, ¿qué hice? No reaccioné, me quedé callado. Bueno, ya hay un avance. ¿Qué hizo? Uno tiene que preguntarse qué es lo que hace a veces, al final del día, para ser consciente del día que vivió. Por ejemplo, se puede preguntar qué aprendí hoy. ¿Vieron que hay dichos populares como dice, todos los días uno debería aprender algo? Bueno, ¿qué aprendí hoy? ¿Y qué corregí hoy? Por ejemplo. Parece algo básico, pero todo esto nos ayuda a desarrollar lo que es la claridad. Entonces, como dijimos, para tener claridad no solamente hace falta pensar claro, hace falta actuar claro, ser claro, porque si no uno no va a poder, o sea, una persona que no tiene un pensamiento claro, no tiene una emoción clara, no puede ver claramente lo que está pasando afuera, porque siempre va a tener intérpretes dentro de uno. Esos intérpretes ya los nombramos miedo, mandatos familiares, bueno, todo lo que nombramos anteriormente. ¿Ven? Bueno, no sé qué preguntas tienen hasta ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Hablé como una hora. No. Bueno, seguimos, ya que no hay preguntas. Em, Yo tengo una, maestro. Dale, David. Em, sí, bueno, primero me gustaría decir que es agradable estar aquí. Como dicen por ahí, bendito sea el pan. Y pues bueno, mi pregunta es acerca de la comprensión de los yoes. Em, es cierto que son 7 pecados capitales y he leído que de ahí se desprende una legión de cada pecado. Y en la comprensión estoy viendo que, por ejemplo, a mí me gusta decir, no, este es de lujuria, este es de Sí. soberbia, este es de vanidad, pero a veces no lo tengo claro y quisiera saber si se pueden como que combinar, por ejemplo, soberbia y vanidad en en un mismo yo. No, o sea, se pueden combinar en una misma reacción, no en un mismo yo. En una misma reacción, en una misma secuencia, por ejemplo, una secuencia puede ser orgullo, ira y envidia, por ejemplo, ¿no? Se van asociando y van trabajando conjuntamente. Existen asociaciones egoicas y se manifiesta la ira, por ejemplo, acá físicamente, pero atrás de la ira está un orgullo lastimado, por ejemplo, que está muy adentro. No se manifiesta el orgullo, pero es el causante de la ira, por poner un ejemplo. Ok. em, y otra pregunta, maestro. Sí. Es necesario, por ejemplo, he visto que muchos desglosan desde la interacción con su papá de chiquito y así es necesario desglosarlo tanto, nada más decir, este es de vanidad, este es de soberbia y ya con eso lo podemos matar.
¿O es necesario No. desglosarlo más? ¿Cómo? ¿Es necesario qué? Desglosarlo así como de desde chiquitos, así de que no, pues mi papá me pegaba y por eso soy así y No, así. no, no. Esos son situaciones familiares que obviamente, si vos tenés ese problema familiar, es algo que tenés que resolver, pero eh, el ego es ego. ¿Entendés? Esas son situaciones que pueden producir cierto tipo de traumas complejos o situaciones que hacen que te están afectando a vos en tu personalidad, que es lo que pasó en el seno familiar. Lo que pasó en el seno familiar va apuntado directamente a la personalidad. El ego es el que nosotros hemos creado. La personalidad muchas veces fue formada por o maltrato familiar o por un buen trato o por los miedos de la familia. Los que han tenido padres temerosos son miedosos también porque le inculcan miedo a esto, miedo a lo otro, ¿no? O sea, hay personas que los padres han tenido padres que diciendo, no, no, guardá, guardá, que no hay, que nos falta siempre, que le falta para la comida, que le falta para esto, y uno lo ve y son esos chicos que tienen, después le levantan la almohada y tienen dos flautas, dos pedazos de pan bajo la almohada, ¿no? Porque eh, los padres los instruyen, pueden a lo mejor tener, yo conocí una persona que se decepcionó mucho de sus padres cuando durante toda la vida le vieron lo educaron con ese miedo, por ejemplo, y después se dio cuenta que la posición social y económica no era para tener miedo. Los padres eran así. Y él siempre con ese miedo a la necesidad, porque los padres eran, bueno, eran avaros en realidad, el problema que había. Pero eso recae sobre la falsa personalidad, David. Ok, maestro, muchas Bueno, gracias. bueno. Dale. Bueno, Maestro, ahora para fin, sí, yo quiero hacerle una preguntita que a dale. ver cómo la puedo entender. Usted habla de que nosotros podemos hacer muchas cosas. Usted iba a misionar, sabía llegar con su pasaje, pero no sabía cómo volver. Y usted dice, siempre con fe. Esa fe, ¿de dónde viene? De mi madre íntima. ¿De dónde viene esa fe que yo sé que lo puedo hacer y que hay algo superior o dentro de mí que me va a ayudar a hacerlo? Bueno, obviamente que yo tenía mucha devoción a los maestros, ¿no? Y esa devoción yo contaba con la ayuda de ellos. O sea, para mí no había duda yo no tenía duda jamás dudé que ellos no me iban a ayudar. Jamás dudé. Perdón, Entonces, perdón, perdón. Dale. entonces cuando a la persona que muchas veces no se le da esto porque tiene duda, Claro. Pero ¿entiendes? si uno tiene fe, tiene fuerza exterior e Claro, interna. claro, pero no estamos hablando de esa fe común y corriente, esa fe normal. Ah, bien. Estamos hablando de una convicción, algo bien fuerte, ¿entendés? Sí, Es una convicción, es una fe realmente con mucha convicción. bien. O sea, con un convencimiento y una convicción de que los maestros no nos van a fallar. Yo le pedí al maestro Samael y se me solucionaban muchas situaciones en el momento, ¿no? Porque yo pensaba esto cuando salía de misión, digo, bueno, acá estoy dando el mensaje de maestro Samael. Yo calculo que el más interesado en que se dé el mensaje debe ser él, así que me ayude, Claro. ¿no? Entonces, y me ayudaba. Está muy Bien. claro. O sea, Pero sí, eso, por eso tiene que ver la convicción que ustedes tengan. claro. Yo tenía mucha convicción. Gracias. No, de nada, mire. Bueno, ahora para finalizar le voy a dar algunas
unas cosas que deberían preguntarse, porque a veces no sabemos plantearnos bien el trabajo. Entonces vamos a definir con claridad, fíjense, definir con claridad, o sea, sin el miedo, sin suponer, sin todo lo que hablábamos antes, qué problema necesitamos resolver. Con claridad, siendo 100% objetivos, qué es lo que necesitamos resolver en nosotros o en la vida. Para eso hay que separar los hechos de las suposiciones y de los temores. Ser objetivos. A veces tenemos que reconocer que patrones condicionan nuestras decisiones. Por ejemplo, patrones que son mandatos de la infancia o patrones como el miedo, o sea, el patrón como un sistema, no estoy hablando, no como jefe, ¿no? Un patrón, ¿no? Eh, comprender, esto es fundamental, dedicarnos a comprender por qué estamos permaneciendo en un estado de indecisión. Porque aquel que permanece en un estado de indecisión no puede resolver nada. Entonces se hace necesario acabar con la indecisión, por eso comprender la indecisión. Porque uno tiene que comprender por qué permanece en la indecisión. Ya lo estuvimos hablando, a veces permanece en la indecisión por comodidad, porque no le conviene, porque va a perder algo o porque le va a dar vergüenza. Quién sabe, cada uno puede tener una respuesta completamente distinta, que está basada, esa indecisión muchas veces está basada en suposiciones, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar si toma una decisión. O sea, la gente piensa, si toma decisión, piensa que va a pasar lo peor, y no es así. Tenemos que ampliar nuestras posibilidades a través del trabajo con nosotros, sobre nosotros mismos. Porque si no ampliamos nuestras posibilidades, estando cada día más despiertos, autoobservándonos más y todo eso, no estamos ampliando nuestras posibilidades para lograr el despertar de la conciencia y realizarnos. Y tenemos que ser sumamente realistas con nosotros mismos y aprender a revisar cada una de las decisiones que hayamos tomado para nuestro trabajo. ¿Cómo revisa uno las decisiones que tomó para el trabajo? Bueno, viendo los resultados, viendo qué resultado va dando, viendo cómo fue el día, por eso yo le dije qué aprendió y cómo fue hoy y todo eso, preguntándose en esas preguntas, uno va a ver el resultado de una decisión. Bueno, hay un par de temas más, pero se va a hacer muy largo, así que eh, esperamos que realmente el tema de la claridad lo tengan muy presente, porque las personas que son evasivas de este conocimiento les encanta ser poco claras. En la vida no vamos a encontrar con personas que siempre que son poco claras, porque al ego le conviene ser poco claro, al que oculta algo le conviene ser poco claro. El que oculta es el ego. El que tiene una intención es poco claro. Tampoco
vamos a ser maleducados por el hecho de decir vamos a ver claro. No, porque se puede confundir eso como diciendo yo quiero ser claro y decirle le cantó las 40 al otro, como dicen ahora. No, eso no es ser claro. Eso es meterse en un problema. Hay que ser claro con uno mismo, ver las cosas claro. No ser una persona agresiva y por querer ser y por querer demostrar claridad, andar marcándole los defectos a los demás. Tampoco pasa por eso. Uno no tiene que marcarle los defectos a nadie. Tiene que ser claro con uno mismo. Por eso decíamos, la claridad va de la mano con el trabajo en el despertar de la conciencia. Esto complementa el trabajo en el despertar de la conciencia, ser claro. Y para la humanidad, ser claro lo llevaría a un estadio de mucha más felicidad, porque siendo claro y teniendo claridad de las cosas, evitaría meterse en muchas situaciones que después no sabe cómo salir. Por eso, el que piensa claro puede hablar claro. ¿Vieron que hay personas que no se entiende qué es lo que quiso decir? Bueno, es porque no tiene claridad en los pensamientos. Entonces, un buen instructor se lo conoce porque habla claro, habla bien, habla correctamente. Quiere decir que en ese momento está pensando claramente. A no ser que se haya estudiado la clase de memoria, ¿no? Pero está instruyendo correctamente porque tiene un pensamiento claro. El que tiene clara una situación toma las decisiones correctas. Para tomar decisiones correctas hay que tener claras las situaciones. Por eso acá estamos hablando de la claridad que es fundamental. Y la claridad tiene que estar basada en la conciencia, en ese despertar. Bueno, si hay alguna otra pregunta, Hay una pregunta en el chat, maestro. así que dicen, a ver. La claridad de pensamiento es esta tarea condicionada por un proyecto de vida bien definido. O sea, no, porque un proyecto de vida puede ser también completamente egoico. No sé lo que terminas, uno habla con un proyecto de vida. Por ejemplo, la claridad de pensamientos está condicionada por la conciencia, por el grado de conciencia que la persona tenga. No está por un proyecto de vida definido. Un proyecto de vida es un plan que tiene la persona para vivir. Pero la claridad de pensamiento está condicionada, o sea, está relacionada con el grado de conciencia que tenga la persona. ¿Cómo definimos un orden de prioridad en nuestra vida? Bueno, primero la conciencia, primero la conciencia, todos los días. Entonces ya desde la conciencia se va a ir organizando todo, porque eh, se toman las decisiones correctas. O sea, yo les podría decir, bueno, mediten a tal hora, para que si quieren un orden, mediten, después hagan esto, después hagan esto, después hagan esto. Pero no todas las personas tienen el mismo ritmo.
Hay personas que meditan mejor a la mañana y tienen toda la energía y la manifestación a la mañana para meditar, otros a la noche, cada uno tiene sus horarios. A ver, ¿qué otro más? Primero el reino de Dios. Sí, Dios primero, vamos a poner, ¿no? Para no ser tan evangelista. El reino de Dios. Dios primero. Bueno, ¿cómo diferencia si un ego o si es un ego o mi conciencia la que pregunta? Vuestra pregunta siempre se le hicieron al Maestro Samael. ¿Cómo si evidenciar la voz de la conciencia si la voz de la conciencia y del ego? Bueno, la conciencia no habla, el ego sí habla dentro de uno. La conciencia se manifiesta a través de un impulso. El diálogo mental es egoico. La conciencia siempre se manifiesta a través de impulso. Es como decir, como uno siempre, ese yo místico que tiene uno que piensa que se va a comunicar y uno va a decir, hago esto y va a saltar dentro nuestro una boca y diga, sí, hijo, haz esto, ¿no? Y que uno va a escuchar eso, ¿no? Ese es un problema, muchas veces hay algunos mitómanos que tienen ese problema, que escuchen esa voz que los abre y le dicen, hijo mío, ve y haz esto, ¿no? Y bueno, han visto mucha película, entonces han quedado así. A ver si hay otra pregunta que acá me marca el chat de vuelta. La intuición es una manifestación de la conciencia. ¿Sí? Si hay intuición, es una manifestación de la conciencia. A veces el miedo te hace pasar por intuiciones. La persona tiene miedo y dice no, no, o yo hablé mucho de esto al comienzo, no me acuerdo cuándo, de todos los egos que se esconden a través de esos yo gnósticos que dicen, no, porque yo siento que no tengo que hacer esto. Entonces, como no tienen ni ganas de hacerlo, sabe que como que hay que respetar mucho el sentir de la conciencia y todo, entonces la persona nos responde, no, yo siento que no es el momento, yo siento que no es esto, y es una gran excusa, o sea, yo siento es yo no tengo, no quiero ni me interesa, muchas veces y lo disfraza con el yo siento, ¿no? Así que, sabes que en ese momento sentí que no tenía que ir, ¿no? Y el otro se estaba muriendo, el otro. Él sintió que no tenía que ir. Entonces, creo que hay cosas que se disfrazan de otras cosas, ¿no? Hay egos que se disfrazan de virtudes o de facultades. Bueno, ya son las 10:30, tuvimos casi una hora y media, así que vamos, yo les voy a avisar si mañana hacemos una práctica o no, a la noche, así que muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y tengan un muy buen fin de semana. Bendiciones para todos, talleres.